Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo anda, profe? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Reconozco esas voces. Ya las voy reconociendo. ¿Ya nos tiene fichado? Matías. La primera fue la de Matías. Y después las otras dos también las reconozco, no sé el nombre, pero bueno. No me acuerdo el nombre, mejor dicho. ¿Cómo andan? Bien. Bien, acá andamos. Bien. Bueno. ¿Cómo pasaron el fin de largo? Yo trabajando. Ah, trabajando. ¿Dónde trabajás? Me habías contado algo, ¿no? No, no conté, no, trabajo en una casa particular. Ah, bien, está bien. Está bien. Sí, así que bueno, se les hizo largo el fin de no, más o menos. A mí como todos los días. Como todos los días. ¿Quién habló ahí? Sí, Martina. Ah, como todos los días. Y sí, Sí, la verdad encerrada. que sí. Sí, estamos encerrados, sí, es como todos los días, sí, sí. Sí, Yo normal. salí con la nena mía, tengo una nena de 5, salí a pasear por acá por el Paseo de las Esculturas. Igual salí ayer, en realidad hay que salir el domingo o el sábado, pero bueno. Pusimos los barbijos y pegamos la vuelta, fuimos hasta el parque, pegamos la vuelta y volvimos. Estuvimos como una hora dando vueltas. Y poca gente, más o menos, ni mucha, no había mucha. Lo que sí, los que salían a correr salían algunos. Profe, no se le escucha. No se escucha, profesor. Profe, No, se le escucha mal. hay interferencia, profesor. Desconectalo y volvelo a enchufar a ver si No se mejora. escucha, profe. No, se escucha mal. No, distorsionado. ¿No es mejor que saque los auriculares? Debe ser el micrófono de la compu, capaz.
No. No, profe, no se lo escucha. No, profe. Se sigue escuchando mal, profesor. Como cortado. Se escucha con interferencia. Sí, con Se interferencia. escucha como saturado para mí. Sí. Sin los auriculares se escucha mejor. No, no se escucha. Solo unos Para mí se minutitos. rompe. ¿Eh? Ahí sí se escucha. Ahora sí. Ah, está bien. Es mientras va entrando gente, me parece, que se produce esa interferencia. ¿Ahora me escuchan bien? Sí. Sí. Sí, ahora sí. Bueno, buenísimo, buenísimo. Estamos conectados entonces. Bueno, entonces, bueno, pasó el 25 de mayo. Estuve leyendo algunos prácticos que mandaron, y están bien. No sé si es de esta materia que hay una alumna que me dijo que el promedio le daba bajo. No sé si está por acá, que me mandó un mensaje. Bueno, no, ya le contesté. Después, a todos los que me escribieron, si es que hay alguno, no sé si son muchos, no me acuerdo ahora, pero les voy a contestar, quédense tranquilos y que no hay evaluación ahora. Eso que coméntenselo a los demás. No hay una evaluación, sino hasta que se vuelva salgamos de la cuarentena. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Bueno, ¿les quedó alguna pregunta por hacer? ¿Tienen que hacer algún comentario? ¿Quieren hacer algún comentario sobre algo? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna duda que les haya quedado sobre algo, sobre algún concepto, sobre algún tema, sobre lo que estamos más o menos viendo? ¿Todavía no? Bueno, ya va a surgir. Yo les dije, como les dije el otro día también en metodología, siempre vamos a ir volviendo sobre los temas dados, sobre los conceptos, y que es una forma de refrescar un poco los conocimientos que vamos adquiriendo y de ver en qué dirección podemos aplicarlos. Bien, ¿qué les pareció el reportaje? En la entrevista esta, este científico, filósofo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué les pareció? ¿Les pareció? Real, profesor, muy real. Creo que demuestra al 100% lo que está sucediendo con el COVID. Ajá. ¿Quién habla? Milani. Ah. Sí, sí, un poco sí. Tampoco como yo les decía, y esto un poco para abrir la clase, tampoco no es que debamos tomarlo al pie de la letra, no es que debamos tomar literalmente lo que dice como si fuera la verdad, ya eso No, tenemos que pero tenerlo. nos damos un margen a duda que podemos, según lo que cada uno considera o tiene su opinión al respecto, porque muchos difieren de lo que es el COVID. No por nada Sí. se están haciendo esas manifestaciones en, no sé, Tigre, Capital, no sé dónde, en contra del sistema que implica el encierro, la cuarentena, todo eso. Sí, es cierto, sí. Están los anti-cuarentena y los que todavía creen que obviamente que acatamos las disposiciones
más o menos, como debe ser, ¿no? Pero bueno, tomemos distancia y miremoslo desde una perspectiva como si fuéramos, como si tuviéramos que enunciar una hipótesis, ya que podemos pasar por metodología una hipótesis de lectura sobre la realidad o sobre un hecho concreto, o en este caso sobre este reportaje. Sí, es cierto, sí. Puede ser cierto, pero también hay que tomarlo, como les decía, con cierta... Es un poco apocalíptico, ¿no? Un poco como quien dice, bueno, lo que se viene es esto y no otra cosa, no sabemos. Pero bueno, por eso siempre cuando uno lee, era lo que yo siempre les recalco, cuando uno interpreta un texto, ya sea un texto, puede ser un texto hablado, un texto escrito, alguien que está hablando en televisión o que está o en un video, en un documental, o en un texto en un sitio online, digo, se expone una determinada idea, una determinada serie de conceptos, y nosotros tenemos que tener herramientas conceptuales como para sacar nuestras propias conclusiones, o al menos emitir un juicio crítico sobre eso que estamos evaluando. Cuando yo digo herramientas, cuando yo digo conceptos, cuando yo digo metodología, cuando decimos ciencia, cuando decimos hipótesis, son palabras que una vez que nosotros hayamos terminado el curso y ustedes hayan rendido el final, lo más importante es que les queden sonando, que les queden en la memoria, ¿no? No para ser ya les digo, no para convertirse en un científico, ni en un investigador que anda buscando hipótesis y conclusiones y desarrollos por todos lados, no. Pero cuando uno, el hecho de que tengamos en cuenta estos conceptos, hace que podamos ver desde qué lugar una persona, un científico, alguien dice algo, y qué postura tiene ante determinada situación. Entonces, esos conceptos son mediadores. Esto me parece que lo tienen que tener en cuenta. La mediación es un concepto, es una forma, y a la vez es un concepto que hace que una determinada configuración de la realidad se estructure a partir de estos términos con los cuales estamos tratando. Entonces, cada concepto que utilice un investigador será mediado, hay una mediación científica que construye un determinado objeto, ¿no? No es la realidad misma la que se mide a través de la mediación, sino que es un recorte, ¿no? Por eso, como vos decías, bueno, vos estás de acuerdo con lo que dice porque te parece que los conceptos con los cuales este investigador, este filósofo, está haciendo una especie de lectura, es una lectura lo que hace. Entonces dice que nada será igual a partir de que la pandemia termine. Bueno, entonces, uno puede estar de acuerdo o no, o puede, la realidad misma, el devenir mismo de la historia puede decir, puede definir que eso, lo que él predijo, no suceda. O sí, no lo sabemos. Pero bueno, entonces tenemos que, es importante que estos conceptos nos queden resonando porque nos van a permitir, como les decía el otro día, formular preguntas. Y siempre, vuelvo sobre lo mismo, a veces una buena pregunta tiene más efecto, tiene más potencia que una simple conclusión, o que una simple respuesta, o que una presuposición. Muchas veces nos manejamos con preconceptos, con prejuicios, ¿no? Volvemos ahí, pasamos de nuevo por metodología, saber vulgar, saber científico, ¿no? En general, el saber vulgar es un preconcepto, es una opinión, una mera opinión solamente, ¿no?
Entonces, para salir de ese lugar, para tener una visión crítica, para tener una visión más abarcativa, si se quiere, o más, no por abarcativa mejor, pero sino que más, sí, más contextualizada de un hecho, de la realidad o de un hecho X, pues bien, ahí aparecen la conciencia crítica, ahí aparecen los conceptos tales como los que venimos desarrollando en metodología, ¿no? Ciencia, hipótesis, recortar un objeto determinado, ¿no? Entonces, ustedes, o por lo menos ahí, alguien había dicho que creen que este señor tiene razón en lo que está diciendo. Hay un fundamento en sus dichos, ¿no? Disculpe, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo va? A mí, sí, a mí lo que me queda resonando es el concepto de biopolítica. Ajá. A ver, asociándolo desde el punto de que si esta biopolítica, el objetivo de los estados o naciones es llegar al punto tal de controlarnos hasta la parte biológica, ¿no? Claro. Sí. Sí, bueno, ¿te resuena también eso de que en una oportunidad hasta se había dicho que nos hasta incorporarían un chip? No sé si en alguna oportunidad lo leyó o lo escuchó. Bueno, sí, sería como, sería como la fusión entre el hombre, digamos, o el hombre, entre comillas, el hombre como invención de la ciencia, digo, y la máquina, en este caso la tecnología digital. Digo, eso viene desde antigua data también, desde Frankenstein, que es mitad humano y mitad máquina. Eso siempre está en el horizonte de la ciencia, o en el horizonte incluso de la ciencia ficción. Hay muchas películas, muchos libros, bueno, Blade Runner, por ejemplo. No sé si tan alejado de la realidad, porque toda esta situación, toda esta paranoia que se ha generado, como que un poco hace aproximarnos a eso, ¿no? En ciertos aspectos. Sí, tal vez. Lo que vos decías de ese concepto, bueno, ese concepto apareció en los 60, 70, más o menos ya del siglo pasado, del siglo XX, ya tiene por lo menos medio siglo de vida, y está vinculado a, bueno, eso es un concepto, ¿no? Es un concepto que le permite a un investigador abrir una hipótesis, ¿no? A través de ese concepto, ¿no? Ese concepto es mediador, ese concepto se define de una determinada manera. ¿Qué quiere decir? Biopolítica. Si uno lo descompone, bio viene del griego y bueno, los dos. Bio es biografía, es bios, es vida, está relacionado con lo biológico también, ¿no? Con lo biológico, con el decurso de una vida en el sentido biológico, no solamente cronológico, no solamente vivencial, experiencial, sino biológico, ¿no? Y profe, disculpe que lo interrumpa, yo no creo que el Estado, o sea, en Argentina, digamos... ¿Quién habla? Daniela Navarro. Sí. Esté hecho a propósito esto, más como está el país. En otros países puede ser como que se quiera bombardear a los otros estados y eso, pero acá no creo que esté hecho a propósito, como salían a decir en el obelisco. Sí. Acá en Bahía Blanca cerraron ¿cuántos locales? ¿50 locales? No sé si más. Sí, muchos, sí. No muchos. Creo. Aparte, todo se basa en la economía. Exacto. ¿Entendés? Vos tenés que comer, ¿dónde vas a ir a comprar? ¿A un supermercado, a un mayorista? Sí. Todo se pasa por la economía. Vos vas a trabajar para ganar plata para poder sustentarte.
Sí, 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 sí. No hay, hasta ahora no se inventó ninguna otra forma. Sí, por supuesto. Incluso más allá o más acá de eso, sí es cierto. Pero lo que decía Matías, yo les explicaba cuándo nace el concepto, ¿no? El concepto nace a partir de tratar de estudiar las sociedades modernas. ¿A qué llamamos sociedades modernas? La palabra modernidad aparece ya hace unos cuantos años. Modernidad se puede hablar de siglo XVIII, XIX, XVII, cuando los estados-nación empiezan a constituirse como tales. Bueno, yo soy Alemania, yo soy Inglaterra, yo soy Europa. Bueno, después vienen las independencias americanas y ahí aparecen los estados-nación, ¿no? Un estado que se rige por un territorio, cierra sus fronteras, tiene una lengua que lo identifica, una lengua que aglutina a sus pobladores, a la población, ¿no? Y hasta ahí era territorio y población. Cuando empiezan a constituirse los Estados-nación, se trata de un Estado y un ciudadano. Ese ciudadano pasa por las distintas instancias del Estado, ¿no? Te registran en el registro civil, si te casas también, a qué escuela fuiste, qué título tuviste. Todo eso es la Big Data de la biopolítica. Ahora, eso le sirve a este científico y a este filósofo para pensar cómo se forman esos estados-nación. No quiere decir, de alguna manera sí, la idea es qué tensiones se producen entre esa información, digamos, y digamos, el sustrato económico que hace que cada uno pueda ocupar un lugar determinado dentro de una sociedad. Es decir, como dice ahí el entrevistado, si nosotros tomamos a rajatabla lo que dice, bueno, a rajatabla quiero decir, si hemos de creer en lo que dice, él dice que, bueno, que la muerte no es democrática y que los que menos tienen son los que más vulnerabilidad tienen respecto de cómo sortear esta situación. Entonces, la biopolítica ahí, ¿cómo opera? Bueno, simplemente son cuerpos, son vidas que de alguna manera, tarde o temprano, van a perecer, van a dejar de existir. Los que tienen más, o más estudio, o más formas de rebuscársela, para decirlo brevemente, van a tener que tratar de salir adelante. Digo, son visiones de la realidad, no quiere decir que uno puede creer en una, puede creer en otra, puede creer o puede argumentar. Entonces acá lo que les quería plantear era también un par de conceptos, como habíamos planteado en la clase anterior, entre creencia y ciencia, ¿no? La creencia como algo del orden de lo religioso, algo que es dado, que es un mandato divino, o como se lo quiera llamar, y la ciencia, que es la razón, el logos, lo que decía, lo que estábamos hablando el otro día. Pero es cierto, retomando, no sé si te quedó claro, Mati, como decías vos. Sí. Está bien. Pero bueno, por ahí difiero un poquito de lo que dijo una compañera, de que como que a todos nos conviene trabajar y que lógicamente estemos bien, ¿no? Sí. Yo creo que hay un trasfondo mayor, que este país dependa financieramente o que dependa en alguna forma de alguien, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, más grande. ¿Y cómo sería? Redondea un poquito la idea. Y que haya crisis económica y que haya que pedir plata prestada, por ejemplo. Claro. Sí, bueno. Lo básico del capitalismo es que exista deuda. Si hay deuda, hay capitalismo, y viceversa. Para que exista mercado de capitales, se necesitan países que contraigan esas deudas para que, bueno, pongan su economía en marcha. Bueno, en fin,
lo que más o menos sabemos todos por los economistas y por las políticas económicas que hemos sufrido o no en los últimos años. ¿Vos qué querés decir? ¿Que la idea es llevar esto a un plano de grado cero para volver a pedir un crédito? ¿A eso te referís? No, que vivamos en constante dependencia de alguien. Sí, sí. Sí, de hecho, la emancipación económica es una constante en la lucha de las sociedades y de los pueblos. De hecho, Argentina, si uno escucha economistas, volvemos sobre lo mismo, van a decir que en la década del 60, en la década del 70, la tasa de empleo era mayor que la de ahora, el ingreso per cápita era mayor, en fin, la desocupación era menor, en fin, no se ha evolucionado en ese sentido. Tampoco, no sé si puedo decir que se ha involucionado, pero es una lucha constante entre las potencias mundiales de la economía y un país periférico y dependiente como Argentina está en ese vaivén, ¿no? En ese contexto. Pero bueno, igual, profe, sí. Tampoco estamos muy lejos del tema del monitoreo en sí. Ya de por sí nuestra vida está a través de las redes sociales, los teléfonos. Por ejemplo, la gente que volvía, los repatriados a Bahía Blanca, por ejemplo, los hacían bajar una aplicación desde acá, desde el municipio, o sea, sin ir más lejos Bahía, para controlar, ver si cumplían la cuarentena o no. No solo eran llamados telefónicos, sino a través de una app que te hacían bajar, que mostraba tu ubicación, dónde te movías, si cumplías la cuarentena, pasado los 15 días. O sea, no estamos muy lejos del control tampoco. No, claro. Obviamente, pero controlados de por sí por el sistema, sí, ya estamos. Exacto, sí, totalmente, sí. Es cierto, sí. Profe, perdón, pero hay una chica que está esperando hace rato. ¡Upa! A ver, ¿y dónde está? Porque yo acá tengo mensaje. Pero no tengo más a admitir. ¿Qué hago? Hay gente esperando que lo sepa. Se escucha un perro ladrar. Bueno. En 10 minutos se corta. 28:38. Bueno, traté de admitir a todos. Acá no tengo más para admitir a participantes. Bueno, vamos a hacer una clase de 40, que así no lo hacemos tan largo y tal. Pero bueno, no, es cierto, sí. Me interesa que tratemos estos temas porque, en definitiva, hace a la alfabetización académica y me interesa saber qué piensan. Me parece que son muy, muy acertados y muy inteligentes sus conceptos, sus formas de pensar. Digo, podemos diferir, no hay ningún problema, cada cual puede pensar y puede decir lo que piensa. A veces es difícil decir lo que uno piensa, porque uno piensa de determinada manera, pero cuando lo quiere decir, a veces no salen las cosas como uno las piensa. De la misma manera que cuando uno escribe algo, escribir escribir, pensar y hablar son actividades que hacen que tengamos que tener en cuenta los conceptos con los cuales estamos trabajando, ¿no? Sobre todo en estas disciplinas, en la disciplina de la economía, del orden de lo contable, ¿no? Entonces me interesa saber lo que piensan, porque estamos todos metidos en el mismo lodo, en el mismo baile. Bueno, entonces, me parecía interesante resaltar también esta dicotomía o esta tensión entre ciencia y creencia, ¿no? Vuelvo sobre eso, ¿no? La creencia es algo, es la doxa, es la opinión, la mera opinión, ¿no? Y la ciencia trata de fundamentar sus argumentos. Pero claro,
Por eso digo que la verdad con mayúscula no existe. Nos pueden decir qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacer las cosas, pero claro, siempre va a haber un margen de error entre las cosas que se dicen. Una definición que me gustó mucho, que por ejemplo, ¿qué es la verdad? La verdad es una larga cadena de errores. Para llegar a la verdad se ha necesitado hacer ensayos, pruebas y error de diferentes formas sobre diferentes cuestiones, y lo que fue verdad en el siglo XVIII dejó de serlo en el siglo XIX, y lo que fue en el siglo XIX dejó de serlo en el siglo XX, y lo que fue en el siglo XX ya fue en el siglo XX, y hoy es otra visión del mundo la que nos es más en este momento, más a partir de que pase lo que estamos viviendo. Entonces, el concepto de ciencia, si vamos a alfabetización, si vamos a metodología, y las formas de articular los conceptos, si vamos a alfabetización académica, la forma de pensarlos, de hacerlos funcionar dentro de una conversación, de una charla, de un debate, o dentro de un informe, o de una investigación, son importantes. Por eso las dos materias van articuladas, tanto de un lado como del otro. Bueno, si alguna otra cosita, ¿quién más quiere decir algo? Yo creo que esto, profe, Sí. que está pasando, Sí. tiene que ver un poco con que maltratamos mucho la tierra en sí. Las contaminaciones, como que en algún punto necesitábamos de alguna manera que pase algo. Claro, ¿no? claro. Es como que, no sé, lo pienso más por ahí. Sí, puede ser, sí. Sí, Como por un eso, aviso, ¿no? Sí. Hay investigaciones que dicen que en definitiva el ser humano podría, no digo, que tiene que está menos preparado para sobrevivir que otros animales y que otros organismos y que otras especies que están hace muchísimo más tiempo que el ser humano y que van a seguir estando, sigamos o no, en esta tierra. Entonces, claro, sí es cierto. Una forma de... eso es como un aviso, sí. Yo creo que esperemos que no siga, que esta detención, frenarnos, nos haga ver las cosas de otra manera. Y sí, es cierto. De hecho, había fotografías, o hay todavía, que en China, por ejemplo, cuando estaba todo parado, que se veía menos contaminación desde el aire. Así que sí, es cierto, sí. Eso posible. también dice el informe en parte. El reportaje que Claro. nos hizo también nombraba eso del ser humano en peligro, Claro, porque se sentía amenazado, tal cual. sí. Sí, Creo por que eso. ahora antes de tirar un papel a la calle alguien lo va a pensar, ponele, ¿no? Ojalá. Yo creo que alguna vez todos lo hicimos, seguro, pero como que hay que empezar a cuidar un poco más. Yo reciclo los nylon, todo lo que es plástico lo reciclo. No quiero darle, no soy nadie para darle ejemplo ni nada, ¿no? Pero bolsitas de nylon, si compro algo, la copio o lo que sea así de nylon, lo meto dentro de un bidón y lo voy metiendo ahí, lo voy recortando si es muy grande y va todo a parar ahí. De hecho, por ejemplo, hablando de ciencia, hablando de razón, hablando de la instrumentalidad técnica, ¿no? de la técnica llevada al paroxismo, digamos, o a la perfección, se dio en la Segunda Guerra Mundial, cuando se fabricaron campos de concentración para eliminar gente. Digo, eso es la ciencia o la eficiencia de la razón llevada a la máxima expresión, al máximo punto de lo que llegó el ser humano. Digo, y sin embargo, no sé si hemos vuelto de eso. Ojalá que sí. Digo, siempre hay un punto en el cual la razón es puesta en jaque, es puesta en discusión. Digo, y bueno, y teniendo en cuenta que estamos hablando de
las formas de sobrevivencia o no que vamos a poder tener a partir de lo que decía este investigador también, ¿no? Digo, no sé si vamos a tener que sobrevivir, pero bueno, me parece interesante remarcar eso, ¿no? Hasta dónde puede llegar la razón, la instrumentalidad técnica, si lo que más, el grado de mayor eficiencia que ha logrado fue crear campos de concentración como si fueran fábricas de autos, cuando en realidad generaba muerte. Digo, eso también hay que tener. Digo, estoy planteando el paroxismo de aquello a lo que puede llegar, lo repito de nuevo, instrumentalización de la técnica y de la racionalización. Entonces, ahí es cuando la razón, uno dice, bueno, al final, ¿qué es la razón? ¿Es un mito? ¿Es que debemos creer a ciegas en la razón o debemos tener en cuenta estos conceptos y sospechar siempre de aquello que viene dado como la verdad, ¿no? Eso. Bueno, se está por cortar, chicos. Vamos a hacer una clase cortita, así no nos metemos demasiado en... bueno, después nos seguiremos viendo y seguiremos debatiendo todos estos temas, siempre con una pata en la metodología y una pata en la alfabetización académica, ¿no? Pensar a través de conceptos, pensar críticamente, y después ya veremos cómo seguimos avanzando, si vemos viendo otro práctico y algo más. Seguramente que sí. Bueno, ¿cuánto llevamos ya? 37 se está por cortar, chicos. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Bueno, profe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, chao. Buenas Chao, noches a buenas todos. noches. Buenas noches.